Seguimos aquí con su matutino Su Mundo en este martes 21 de noviembre. Ya está aquí con nosotros mi compañera Lorena Erasme. Buenos días, ¿cómo te sientes, querido? Yo muy bien. Qué bueno, un placer estar aquí con ustedes. Bastante difícil este tráfico hoy, ¿eh? Bueno, bastante difícil. Señores, yo les recomiendo a cada uno de ese público, además de saludarlo, y un placer estar aquí con ustedes nuevamente, que yo creo que ustedes deberían de salir 2 horas antes, porque esa Kennedy, mira, eso es así, totalmente congestionado. Imagínate cómo está cerrado el paso de la, o sea, no de la 27 en sí, sino con el tema del túnel, Máximo Gómez con 27. Parece que todo el mundo se está desviando por esa vía. Sí, o sea, claro, que y es un se caos. pone mucho más denso el tráfico. Y ya tenemos también aquí nuestro invitado del día, el ingeniero Freddy Pérez, que es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Como saben ustedes, ex ministro de Obras Públicas, ex director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, y con él podemos, y también encargado de asuntos profesionales del Partido Fuerza del Pueblo. Podemos hablar de una multiplicidad de temas con él, es un invitado de lujo. Buenos días, don Freddy, ¿cómo está? Gracias por esa invitación que ustedes me hacen. Don Freddy, buenos días. Usted nos cae hoy como anillo al dedo. De verdad. Adivine por qué. ¿Por qué? Además de los temas políticos que tenemos que tratar, José Tomás, independientemente hemos visto esta tragedia que ocurrió en este fin de semana en el país, donde lamentablemente aproximadamente 24 personas han perdido la vida, según el COE. 9 de ellos nada más murieron aplastados por una pared en el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Me gustaría saber su opinión porque como ex ministro de Obras Públicas, ahora pues se ha destapado la controversia que si fue culpa del PLD, del PRM. El presidente ayer dijo que 20 años fueron del PLD, 3 son de él. En fin, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente se le dio el mantenimiento o no? ¿Hubo descuido por parte de las autoridades? ¿Es un tema desde la infraestructura, o sea, desde que se creó o se construyó más bien este túnel? En realidad, a mí me tocó dirigir la Secretaría de Estado de Obras Públicas del 2004 al 2007. Había estado en la CAS, había estado en INAPA, que son instituciones de servicio. Estando en Obras Públicas, yo estructuré una unidad solo para la limpieza y el mantenimiento de los túneles y de los elevados. O sea, eso se hacía permanentemente. De eso hacerse así, como una responsabilidad, o sea, no un día, sino como una responsabilidad, se hubiesen detectado, porque ya alguien había dicho que había notado una grieta y otro había dicho que había filtraciones, o sea, pasando. Es un asunto de atención. Obviamente, había varias voces que habían señalado que aparentemente había algo anormal. Que no estaba bien. Anormal. Si le hubiesen puesto atención a tiempo, como le hubiesen puesto atención, fíjense los descuidos. A la entrada de La Vega había un puente. Y muchos de los que pasaban por ahí señalaban que tenía problemas. No hicieron caso y el puente se cayó. El puente de Pontón es ese. Sí, se cayó. Cuando una infraestructura colapsa, tiene razones. Eso no hay duda. Pero como todo en la vida, nosotros tenemos que darnos mantenimiento. Por eso vamos a los médicos. Cuando tú te sientes algo, o sea, el ser humano y la infraestructura son muy parecidas en el sentido de que usted tiene que darle seguimiento. Pero supuestamente dijo el ministro de Obras Públicas del INE que supuestamente el agua estaba saliendo por los orificios que tiene el túnel, que el agua estaba saliendo y que parece que el producto de la presión del agua, al parecer fue flojando las paredes. Usted diseña estructura para soportar presión de agua, porque ahí está la presa. Para todo se diseña la estructura. O sea, usted hace un aeropuerto, usted hace un túnel, hace un elevado. La ingeniería es muy creativa. Para mí, observando lamentable que eso haya ocurrido, porque tú sabes que
una familia o varias familias. 4 nada más de Puerto Rico perdieron la vida, ya recién llegando. Eso es muy lamentable. Yo creo que no hay que buscar culpables. El culpable fue el responsable de darle seguimiento y mantenimiento, no a ese, a todas las infraestructuras importantes. Los elevados, a veces uno va en un elevado y nota que hay un charco. ¿Cómo puede haber un charco en un elevado si tiene los desagües suficientes? Eso significa que no limpian los desagües. Yo soy testigo de que hubo un descuido de las autoridades. Mire eso, mire Yo eso. decidí, Ay, Dios mío, hay que ver la presión, pero es por la composición caliza del suelo que permite el flujo del agua, entonces crea presión al muro. Pero yo digo que hubo descuido porque yo salí de la ciudad pensando que iba a haber lluvia. Lluvia como, porque no se anunció que tampoco era algo 400 milímetros fue que cayeron de agua. Sí. 430. 430 Eso, milímetros. o sea, una cosa se esperaba 150, 200. Generalmente eso puede suceder. Sí. Yo salí hacia el este y le aseguro que al regresar nunca había visto una intensidad de agua tan marcada como la que venía en la carretera, que era 0 millas. Pero llamó la atención que en los asfaltados de la carretera y las intervenciones le han cambiado hasta las pendientes. No se supone que usted haga un charco en una carretera si tiene su pendiente y sus desagües. Y nosotros veníamos a 0 millas no solo por la cantidad de agua que estaba cayendo, sino por los carros que se venían quedando en los charcos que se hace. Pero Laguna, en la misma carretera de Santo Domingo del Este hacia acá. Quiero dejar claro en este programa que hubo descuido de las autoridades en cuanto a que la población estuviera enterada de que el efecto que venía era importante. ¿Usted cree que las autoridades, en este caso de obras públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, tal vez tenían que haber cerrado los elevados, los túneles, tomar medidas un poco más drásticas para que tal vez este tipo de tragedias no pasaran? No cerrarlo, no, porque no tienen por qué cerrarlo. Bueno, pero vimos las desgracias que pasó. Lo que pasa es que si funciona, no hay por qué cerrarlo. Pasó porque hubo descuido. Entonces, no tenemos por qué andar todo el tiempo pensando que los que estaban antes son los responsables. Asuma la responsabilidad usted. No hay que buscar culpables en años anteriores, sino usted. Asuma su responsabilidad. No creo que el ayuntamiento tenga nada que ver. En ingeniería se llama obra de arte. No, yo digo por el tema de la basura y no, eso es lo que te iba a decir. En ingeniería se llama obra de arte a los puentes, a los túneles, los elevados. Entonces, ese tipo de estructura es responsabilidad de obras públicas. Para el ayuntamiento la responsabilidad de la basura, quizás la limpieza de los invernales. Entonces hay una combinación de todo eso. Porque tú le puedes echar agua a una cubeta llena. ¿Qué pasa si tú le echas agua? Se rebosa y se bota, obviamente. ¿Verdad que sí? Entonces, el crecimiento del cinturón del Distrito Nacional en cuanto a torres es inmenso, es extraordinario en los últimos años. Pongámonos a pensar de que la cantidad de agua que viene de la presa de Valdesia, de los campos de Pozo a la ciudad, van a esos edificios y a esos barrios marginados, donde nosotros tenemos solamente en el distrito casi 1 millón de habitantes. Toda esa agua va al subsuelo, aparte del agua de la lluvia. Entonces, definitivamente, si el nivel freático está muy elevado, está muy superficial, esa agua tiene que buscar una salida. Entonces, en ese caso, yo digo que hubo una combinación de basura, obviamente. No se limpian los filtrantes, pero un filtrante tampoco funciona
si el nivel está muy superficial. O sea, hay que hacer nuevos campos de filtrantes, nuevos mecanismos que permita. Ya sabemos que los aguaceros son intensos. Lo que me dice a mí, que la última vez que estuve en la casa, dejé a través de un programa de préstamo internacional, que cuando yo llegué lo encontré ahí y nadie le hacía caso. Y le dije, no, pero mira, lo que nosotros necesitamos aquí es conseguir del Gran Santo Domingo la planimetría y la altimetría. ¿Qué es lo primero que tú tienes que tener para diseñar? Tú tienes que saber la cota de cada punto, de cada calle de la ciudad. Ahí está, se lo dejé en la casa. El Gran Santo Domingo, no solo el distrito, el Gran Santo Domingo, calle por calle, para saber cuáles son sus niveles. Eso permite iniciar el programa de construcción, que durará 3, 4, hasta 5 gobiernos del Gran Santo Domingo, del alcantarillado pluvial y sanitario. Los amigos televidentes saben que el sanitario va en el centro de la calle y el pluvial va en el lado, o sea, del lado del contén. Tú no vas a abrir una calle si no vas a resolver las dos cosas. Y si tú abres una calle, tú resuelves muchas cosas, porque tú resuelves el pluvial, resuelves el sanitario y resuelves el cableado. O sea, tú puedes comenzar un proceso de ocultar un poco todo ese rebú de cable y hacerlo soterrado. Por eso es que yo digo que el plan maestro del alcantarillado sanitario y pluvial debe comenzar. Pero cuesta muchos millones de dólares. Muchísimos millones de dólares. Entonces Pero no hay que invertirlo de golpe. Precisamente lo que digo. Si le dejamos eso en la casa, hay que planificar para iniciar, porque hay que iniciar de alguna manera, la mayor concentración. El drenaje pluvial. Solo tiene que ver con el drenaje. El sanitario. Esa es una inversión esa es una inversión que ningún gobierno se ha dedicado a hacer y es una tarea impostergable. No, pero ya por el crecimiento de la ciudad. Ya tenemos que pensar que hay que hacerlo. Porque es algo que no se ve desde el punto de vista electoral, porque eso está debajo de la tierra. Pero ya las últimas torrenciales, no solo el anterior a también produjo inundaciones, no tanto como pero en noviembre del año pasado, el día 4. Entonces, en noviembre ya ese muro daba señales de filtración, porque lo señaló, está alguien que pasó por ahí, dio la voz de alarma. Sí, por eso digo, de marzo, alguien en marzo dio la voz de alarma y le advertía al Ministerio de Obras Públicas de que ese paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez estaba presentando agrietamiento. ¿No fue un momento antes que del hecho, no fue? No, ese post era de marzo. Sí, los aguaceros, ya había un ciudadano, parece que tenía algo de conocimiento, que al pasar notó. Y dijo, no, pero aquí hay un problema. Y lo dijo. No sé si fue llamó a algún programa de radio, pero fue notorio esa alarma. No sé quién sería, pero señaló con mucha propiedad de que había filtraciones y parecía una grieta. Entonces, yo pienso que las autoridades debieron haber... Pero asimismo, supuestamente, también están los elevados. Los elevados, como toda infraestructura, hay que darle mantenimiento, hay que darle seguimiento. Porque cuando tú te descuidas, hasta el edificio donde uno vive, hay que darle mantenimiento. Bueno, aquí presentamos, José Tomás, incluso hasta calles que estaban recientemente arregladas, organizadas. También se levantó el pavimento, o sea que... Por la presión del agua. Eso es normal, eso no es descuido, porque ya uno piensa, bueno, es algo barato, que tal vez hicieron eso y mira cómo se levantó. Es que tú tienes una calle que está diseñada bien, de buena primera le hace unas construcciones y tapa desagües naturales o le cambia la pendiente o no le da, o le quita la pendiente
y lo que hace es que se aposa el agua. O sea, aquí no se veía el hecho de que los edificios que tuvieran parqueos soterrados se inundaran. ¿Por qué se inundan? Si esos edificios tienen buenos desagües. Bueno, porque ahí sí entra la basura. Un torrencial así, si hay basura, la arrastra y tapa todos los filtrantes que pueda haber en el entorno. O sea que es un conjunto. Es el cumplimiento de y la responsabilidad de cada una de la gestión de las instituciones que les corresponde un determinado trabajo. Con su venia, don Freddy, vamos a poner un corte del ministro de Obras Públicas del ITNE Ascensión para que usted entonces me dé una respuesta a eso que plantea el ministro de Obras Públicas. Vamos a verlo, señor director. A las infraestructuras, ustedes, si observan los medios, no solamente periódicamente, sino que de una manera rutinaria, cada 10 días se anuncia el cierre de este tipo de infraestructura para darle el mantenimiento adecuado. Se pudo observar que aún en las losas que fallaron, la parte que es objeto o que puede ser objeto de mantenimiento, que es unos ductos de drenaje, estuvieron drenando. O sea, por lo que la falla que se produjo allí, evidentemente ocasionada por el agua, pero no tuvo que ver absolutamente con nada de mantenimiento. El problema comenzó en el año 1999, poco tiempo después de entrada en servicio la obra. Llovió torrencialmente durante una semana. Se había sustituido una alcantarilla de 48 pulgadas por 2 pozos filtrantes de 24 pulgadas. Y como los 2 pozos filtrantes no pudieron drenar toda el agua de lluvia que cayó durante esa semana, el nivel freático subió, la presión de poros empujó el paramento y el paramento se inclinó, no llegó a caerse. Y ahí se crearon entonces 3 comisiones de trabajo. Obras Públicas creó una por su lado, el CODIA creó otra por su lado y yo estaba trabajando con otras personas por otro lado. Al final, los 3 informes fueron coincidentes en el sentido de que la presión del agua era lo que había provocado el problema, pero en lo que no hubo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas de ese entonces, o Secretaría de Estado, que era como se llamaba, y el Colegio de Ingenieros, que había integrado una amplia comisión, era en cómo resolverlo, porque el CODIA planteaba reponer el muro desde el principio. Eso implicaba demoler lo que había y comenzar una nueva estructura. En cambio, el Ministerio de Obras Públicas planteaba que existía la posibilidad de devolver el muro a su posición original con un gato hidráulico, anclarlo con pernos y que podía funcionar. En el interín, Obras Públicas tomó la decisión de hacerlo, el CODIA no estuvo de acuerdo, pero quienes estaban ejecutando la obra, al igual que el CODIA y al igual que nosotros, dijimos, en lo que se toma la decisión, por lo menos anclar el resto de los paramentos. No fueron anclados, solamente se ancló el que había fallado. Bueno, ahí teníamos 2 cortes del ministro de Obras Públicas del ITNE Ascensión y del geólogo Osiris de León, que es la persona que va a presidir esa comisión que dispuso el presidente de la República para hacer un análisis, un estudio completo de todas las obras de infraestructura a nivel nacional y que tiene la responsabilidad de ofrecer un informe en 6 meses. ¿Cuál es su reacción a eso que usted escuchó que dijeron el ministro de Obras Públicas y Osiris de León? Yo les dije ahorita que estaba en el este. Cuando regresaba, entré al túnel que cruza de Santo Domingo Este, ¿no verdad? En el carril de la derecha, de este a oeste, no había problema. En el carril de la izquierda, el agua estaba subiendo. Fíjate bien, el agua estaba subiendo. Imagínate que subiera más. Se pudieron haber ahogado. Y no me va a decir
que eso es falta de mantenimiento, que eso es falta de atención. En la misma 27, el túnel que corresponde a, creo que es en la privada, el carril igual, el carril oeste-este, a cada rato se inunda con aguaceros más pequeños. No me va a decir que eso es falta de mantenimiento. Es que el mantenimiento permite detectar cualquier cosa. Por ejemplo, el presidente nombra a Osiris, perfecto, como geólogo, pero él no es la persona apropiada para eso. Ingeniero, pero él puede ser parte de una comisión. Si se va a evaluar la capacidad de la estructura que soportan los túneles, los elevados, tienen que buscar de las compañías donde hay estructuralistas reconocidos que a simple vista se dan cuenta de qué puede fallar o qué no puede fallar. El CODIA es asesor del Estado. Siempre he defendido el papel del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Las veces que me ha tocado ser funcionario, le doy todo el apoyo. Ingeniero, vamos a la pausa comercial. Cuando retornemos, yo tengo una inquietud que va en ese tenor con relación al CODIAC y su función en este sentido. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos con este conversatorio con el ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y en este conversatorio. Pues vamos a seguir hablando con el ingeniero Freddy Pérez. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, secretario de Asuntos Profesionales y Gremiales, además exministro de Obras Públicas de la CAS e INAPA. Yo dejé una inquietud en el bloque anterior. Bueno, dije que le iba a hacer una pregunta con relación al tema del CODIA. Yo tengo dos puntos aquí. La primera, ¿la obra está mal hecha o no? Y la otra, o sea, yo veo como que todo el mundo aquí se está tirando la pelota caliente, pero el papel del CODIA aquí sería más bien investigar, hacer levantamientos y en dado caso también llevar a cabo lo que es una sentencia. O sea, aquí debe de haber un culpable. Pero sin embargo, veo como que el CODIA no está jugando el rol que debe de hacer, porque independientemente el CODIA está para analizar si una infraestructura está bien hecha, si no está bien hecha, y en dado caso, esa compañía o esas personas que llevaron a cabo esa obra deben de pasar por un proceso. O sea, eso va a quedar así, 9 muertos y nada pasa. Miren, nosotros nos sorprendimos muchísimo de una noticia que apareció de un edificio en Miami, que una sección del edificio se cayó y hubo muchísimos muertos. ¿Cuántos años tenía ese edificio? Muchísimo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Residentes del mismo edificio le habían dicho a mantenimiento que habían visto grietas en el sótano, debido a que cuando bajaban había mucha agua aposada porque había un fenómeno de infiltración. En resumen, ¿qué dictó la revisión que se hizo? Que obviamente de alguna manera alguna tubería o algo comenzó a remover el suelo portante donde están cimentados por una presión de agua que se veía por la filtración. Sí, yo recuerdo el descuido de no hacerle caso a eso fue que costó la vida de esa persona. El descuido de no darle seguimiento a esa infraestructura, están los muertos que hoy están. Pero entonces, la obra está correctamente claro, hecha. Si tuvo 20 y pico de años funcionando, y si se hubiese detectado a tiempo, se corrige y la obra sigue. Porque ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a tumbar la obra? No la van a tumbar. Lo que van a corregir la parte que colapsó. Entonces el puente está bien. El papel del CODIA aquí, o sea, se supone que aquí tiene que haber un órgano regulador. El asesor técnico del Estado. Cuando cosa de esa sucede, el presidente del CODIA debe inmediatamente buscar y formar una comisión de técnicos, porque ahí hay que, como decía, Osiris es muy buen geólogo,
pero no es estructuralista. O sea, no es a él. Él debiera ser, él puede ser parte de la comisión, pero no es, yo creo que esa no es la solución. Entonces, el CODIA sí es una institución que puede reunir un equipo de técnicos y como es independiente, obviamente lo que digan no es para afectar a nadie, porque de una vez estaban hablando de culpables. Ese no es un problema de culpables, ese es un problema de por qué ocurrió. Sí, pero en la dado obra estaba bien. Sí, pero en dado caso usted está diciendo, y discúlpeme, pero Sí. quiero como llegar al fondo. Por ejemplo, usted dice que es falta de mantenimiento. Entonces, en este caso, si fue por falta de mantenimiento, entonces estamos hablando de la institución, obras públicas, en este caso, suministro de línea de ascensión. Entonces, aquí debe de haber una pena legal, una sentencia, porque que 9 vidas no pueden quedar así por así, a falta de mantenimiento, y ya quedó así, vamos ahora a reestructurarlo y todo queda bien. O sea, aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Yo creo que es el papel que debe de jugar el CODIA como un ente independiente, como usted lo acaba de decir. Aquí hay dos instituciones que deben jugar un papel más, yo te digo, más determinante ante acontecimientos que afecten a la nación. Yo estudié ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me fui a México a hacer una maestría. En la maestría, en la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de México, servía de asesor al Estado. Cuando había un problema privado o público, el gobierno solicitaba a la universidad de que sus técnicos le dieran una explicación, porque cada quien va a ir a buscar una explicación. Pero como la Autónoma de México no tiene ninguna relación, como se supone que el Departamento de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o el colegio, ese es su papel ante eventos tan lamentables como este. No es a obra pública que le corresponde, porque ellos son juez y parte. El CODIA debiera ser una institución más independiente de fiscalizar o de mirar exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero ¿qué penalidad va a tener? Bueno, porque ¿de qué vale? Es que no podemos pensar en penalidad. Primero debemos determinar Sí. qué pasó, cómo pasó y ver quién es el responsable. Sí, pero entonces, por ejemplo, para darte paso, porque José Tomás. ¿cómo vamos a comenzar a hablar de penalidad si no sabemos lo que ocurrió? Sí, pero ya se está hablando de mantenimiento. Entonces, si es por falta de mantenimiento, entonces obra pública. Entonces, claro. aquí debe de haber todas maneras, algo. obra pública es la primera responsable. Exacto. Es la primera. Entonces, aquí alguien debe de pagar las consecuencias. O sea, Bueno. yo insisto, 9 vidas se pierden, sea por mantenimiento, porque la obra estuvo mal. Pero yo no veo, por ejemplo, un CODIA dándole el frente. No veo, por ejemplo, por parte de la UAS también dándole frente a esto. O sea, es como que todo pasa y todo fluye. Es asunto de instituciones. Y así, La ¿cómo Universidad nada? Autónoma de Santo Domingo es una institución pública Qué pena. y tiene la autoridad para poder dar una opinión. El CODIA, que es el Colegio de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos, Agrimensores, que es asesora por ley del Estado, la primera que debió haber salido a darle una respuesta. El CODIA. Digo yo, y no ha hecho Pero nada. el CODIA se le cayó un pedazo y no Hace dijo nada. poco, Y en no la dijo zona nada. colonial, el techo, Sí. ya con eso, imagínese No dijo usted. nada. Entonces, ahí está que las instituciones a veces no funcionan. Ay, Dios La mío. falta de que las instituciones asuman su responsabilidad es la consecuencia que nosotros Pero se estamos asesora viviendo. por ley del Estado, dígame usted, está amarrada al Estado, no es totalmente todos independiente. los colegios profesionales que son creados por ley Sí. son asesores del Estado en la materia que les compete. Entonces están Por amarrados al Estado, El ¿no? Colegio José Médico Tomás. Dominicano debe ser también asesor del Estado Claro. en materia médica, en materia de Y planificación. el Colegio de Abogados en materia el Colegio jurídica. de Abogados en materia jurídica. Así es. Pero vamos a hablar con don Freddy también Sí, del de tema política, político. ¿verdad? Porque, Claro. caramba. Don Freddy Eso es secretario- lamentable, pero vamos a hablar también, el país no se detiene.
Sí, la política no se detiene, ya queda poco, municipales y presidenciales. Así es. Sí, tenemos ya elecciones municipales el febrero. 18 de febrero del Sí, año sí. que viene. Don Freddy, ¿cómo está la fuerza del pueblo? Vemos que en las últimas encuestas el presidente Luis Abinader mantiene elevados niveles de popularidad, una aprobación por encima del 60% a su gestión. La última encuesta publicada por la firma Gallup Dominicana lo da ganador en la primera vuelta con un 50%, entonces parecería, de acuerdo a estos números que presenta la Gallup, que Luis Abinader es un hombre imbatible para ganar las elecciones del 19 de mayo del año venidero. Bueno, para mí, esa es la mentira colosal más grande de los últimos tiempos. Y lo digo porque sencillamente, si la Junta Central Electoral dice que en estas elecciones municipales va a votar 8.103.293 dominicanos. 8.103.923 dominicanos. 8 millones. Históricamente, el 70% de los ciudadanos asistan y se abstiene un 30%. Eso es histórico. La única vez que fue muy alta la atención fue en la pandemia, que fue un 45%. Por tanto, este gobierno está ahí por obra y gracia de la pandemia y por la división del PLD, nada más. Porque ni siquiera estaba preparado para llegar a esa posición. Si esos 8.103.293, usted lo multiplica por el 70%, te dice a ti que van a votar 5.692.000 y tantos dominicanos, van a asistir. De esos 5.600.000 y tantos mil dominicanos, el 50 más 1 te da 2.800.000 y pico. 2.800.000 y pico. Tú lo puedes calcular. Por eso digo que la mentira más grande que la catedral de San Patricio es esa encuesta, porque ellos se contradicen. ¿Cómo ellos dicen que va a ganar con un 55%? Cuando usted multiplica con eso, ahí están todos los votos. Ahí hay 3 millones y pico. Y eso es imposible. Entonces, esa es la primera contradicción. Y la segunda contradicción es que en la misma encuesta dice que el 62% rechaza este gobierno de que no ha podido dar con la violencia, con los diversos temas, ¿verdad? Que arropan al país ahora mismo. Efectivamente, con la seguridad ciudadana. Que la canasta familiar cada día está más alta. La luz, que la salud, que la educación. ¿O es que no se están viendo en el espejo de Argentina? bueno, Que es difícil a un gobierno repetir. por el tema de la inflación. Por el tema de la inflación. El principal partido de la oposición es la canasta familiar. Pero, por ejemplo, don Freddy, en ese punto, que la población dominicana, el 62%, fue que usted dijo, ¿verdad?, que no estaba conforme a cómo este gobierno ha manejado los temas de interés, los principales. Ahora bien, aquí hay un punto, la figura de Luis Abinader, ante la figura del doctor Leonel Fernández, un hombre que es un estadista, uno de los hombres más inteligentes del país, expresidente del país ya en varias ocasiones. Sin embargo, el gobierno del presidente del doctor Leonel Fernández ha tenido sus luces y sus sombras. Sin embargo, el gobierno del presidente, o más bien la imagen de Luis Abinader, todavía no ha sido asociadas a algunos temas. ¿Usted cree que eso tal vez podría influir a que tal vez él mantenga su alta valoración, el presidente Luis Abinader? Es un asunto de manejo. Yo nunca había visto tanta inversión de dinero en la publicidad. Ellos publicitan hasta para construir un parque, un banco de un parque, salen a publicitarlo. O sea, eso no es un país donde realmente hay que atender las principales necesidades. Yo creo
porque me conecto, ando en los barrios, que no hay un sector de este país que diga que Abinader va a repetir. Es un rechazo total, pero lo dice la propia encuesta que ellos manejan. Porque si esa encuesta dice que él va a ganar con un 55% y al mismo tiempo dice que la delincuencia está en más de un 60%, que la canasta familiar más alta no puede estar, que la luz varía todos los días en tu perjuicio. Los hospitales son almacenes porque no hay atención. Quizás algunas de las instituciones de salud, muy pocas. Ahí vi una trifulca prácticamente en San Francisco de Macorís con la entrega de la famosa tarjeta Supérate, que no ha resuelto nada. Que sencillamente eso es una burla a los necesitados. Entonces, no me vengan a decir a mí que está muy bien valorado. No lo está, porque la gente lo dice en la calle. Este es su gobierno, bueno, se lo celebramos, pero yo estoy convencido de que no va a pasar del 24. Como dijo el presidente Leonel en el 2000, ahora yo lo repito en este programa. Como ellos no saben cómo ganaron, no se van a dar cuenta cómo van a perder. Porque van a perder. Pero independientemente de eso que usted dice, don Freddy, independientemente de la situación económica y social, de la preocupación por el tema de la inseguridad, lo cierto es que en todas las encuestas que han sido publicadas, Luis Abinader aparece con elevados niveles de popularidad. Entonces, no le afecta cualquier debilidad del gobierno a Abinader, y hay algunos expertos que dicen que cuando el candidato supera en valoración positiva al partido, está metido en el carril del medio para ganar. Sí, pero que, miren, por ejemplo, fíjense si las cosas son contradictorias. El presidente Abinader sale, que tiene una campaña con todo su equipo, de lo bien que hace las cosas. Y en el fondo, las cosas se hacen mal. ¿Cómo tú puedes agarrar los programas de inversión internacionales cuando vienen al país? Vienen porque creen en el estado jurídico de la nación, de que su inversión está bien asegurada. ¿Cómo el presidente sale en la televisión a decir que un acuerdo, contrato, que se vence en el 30, como el caso de Aerodón, tú lo vas a modificar ahora? Faltándole 7 años. Faltándole más años que lo que le quedan a él. Por ejemplo, yo estuve en la casa la última vez y había un contrato que yo encontré de AAA y se iba a vencer dentro de mi función, pero 2 meses después iba a cambiar el gobierno. Y dije, no, vamos a esperar que cambie el gobierno y haga lo que tenga que hacer, sí, porque yo no lo voy a hacer. Él no debió comprometer al país si no le correspondía. Y faltan 7 años. Y no solo que lo cambió, sino que le dio 30 más. ¿En base a qué? Bueno, entonces ahí tú te das cuenta la improvisación, porque le van a dar una cantidad de dinero para infraestructura, pero si se ha pasado 3 años y medio ofreciendo y no están las obras que dice que va a hacer, menos va a hacer ahora con ese dinero lo que él dice que va a hacer. 775 millones de dólares le van a entregar al Estado por la renegociación de la economía de un país usted no le puede colocar de golpe. Si estamos en una situación de inflación, usted le coloca 100 millones, 200, 300, 500 millones de dólares de golpe, lo que hace que caliente la economía. Y si la inflación está alta, estaría más alta. La misma situación de esta tormenta, que el gobierno debe estar tomando medidas, va a haber un desabastecimiento enorme. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Para eso hay que tener un gobierno que las instituciones funcionen. Los gobiernos tienen instituciones, y con las instituciones es que funciona, como
como una orquesta afinada. Este gobierno ha demostrado que esta es una orquesta desafinada. Bueno, ingeniero. No, yo no creo que vaya a ganar. ¿Cómo va a ganar? Sí, ahí están los números que dicen que de esa cantidad de votantes, él lo que va a pasar es, que mi apreciación, que va a terminar empatado con el presidente Leonel Fernández y que el presidente Leonel Fernández va a ser el presidente en el próximo torneo electoral. Ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Como siempre, el tiempo nos da. Sé que esperamos nuevamente tenerlo aquí. Gracias por su invitación. José Tomás, y a ese público que vamos a una pausa comercial, retornamos en breve con nuestro próximo invitado que ya está aquí con nosotros.